Tirso de Molina Fray Gabriel Telles, 1579 a 1648, fue un dramaturgo, poeta y fraile mercedario español del barroco, figura clave del Siglo de Oro, conocido por crear el mito de Don Juan en El Burlador de Sevilla, y por sus comedias de enredo como Don Gil de las Calzas Verdes, destacando por la profundidad psicológica de sus personajes femeninos y su sátira social. Nació en Madrid, estudió con los jesuitas, ingresó en la Orden de la Merced, y a pesar de conflictos con las autoridades por sus comedias profanas que le valieron destierros, alternó su vida religiosa con una prolífica carrera literaria, dejando un legado de cientos de obras. Datos clave: nombre real, Fray Gabriel Telles. Nacimiento, Madrid, 24 de marzo de 1579. Fallecimiento, Almazán Soria, hacia el 20 de febrero de 1648. Orden religiosa, mercedario. Principales obras: El Burlador de Sevilla, Don Gil de las Calzas Verdes, El Condenado, por desconfiado, La prudencia en la mujer, vida y trayectoria. Formación: estudió humanidades con los jesuitas y luego artes y teología en varias universidades españolas, incluyendo Alcalá. Vida religiosa: ingresó joven en la Orden de la Merced, ejerciendo como profesor y desarrollando una intensa actividad literaria paralela a su vocación. Viajes: residió en conventos de Toledo, Sevilla, Segovia y Cuenca, y viajó a Santo Domingo 1616 y a 1618. Conflictos: sus comedias, a menudo irreverentes y satíricas, provocaron condenas de la Junta de Reformación y varios destierros, especialmente a Sevilla. Reconocimiento: fue cronista de su orden y, a pesar de las prohibiciones, se consolidó como uno de los grandes dramaturgos del Siglo de Oro, influenciado por Lope de Vega. Estilo y legado: maestro de la comedia, destacó en la comedia de enredo, la geografía Vidas de Santos y el drama histórico. Innovación: fue pionero en la creación de personajes femeninos, complejos y protagonistas, explorando temas sociales y morales. Temas: mezcló lo trágico y lo cómico, utilizando el humor y la sátira para criticar vicios y reflexionar sobre la libertad, la fe y el honor, como en la creación del mito de Don Juan. Tirso de Molina destaca sobre todo como autor dramático. Su dramaturgia abarca principalmente la comedia de enredo, como Don Gil de las Calzas Verdes, y obras hagiográficas como la trilogía de la Santa Juana o la Dama del Olivar. Se le ha atribuido tradicionalmente la creación del mito de Don Juan en El Burlador de Sevilla, cuya primera versión podría ser de 1617. Con la obra Tan largo me lo fiáis, editada en el siglo XVII, a nombre de Calderón, y que parte de la crítica atribuye a Andrés de Claramonte, no así otro sector de críticos, que la tienen como una versión emparentada con un arquetipo común escrito por Tirso entre 1612 y 1625. En la citada obra, Don Juan, un noble sevillano, altera el orden social, deshonrando a cuantas mujeres se le ponen delante y, finalmente, es castigado por la estatua funeraria de una de sus víctimas, el padre de una de las damas burladas, que lo mata y lo arrastra a los infiernos. También se encuentra en discusión la autoría del Condenado, por desconfiado, comedia de bandoleros a lo divino. Tirso fue el primer autor que dio profundidad psicológica a los personajes femeninos, que llegaron a ser protagonistas de sus obras literarias. En cuanto al estilo, Tirso emplea un lenguaje rico con influencias culteranas, manifiesta un gran sentido de humor, un manejo virtuoso del idioma, y destaca el tono realista, porque el dramaturgo Tirso de Molina se llama así. Tirso de Molina es seudónimo de Fray Gabriel Telles. La atribución de El Burlador a Tirso de Molina, religioso y escritor español que vivió durante los siglos XVI y XVII, ha dado un gran prestigio tanto a este autor como a su dramaturgia, aunque realmente tal atribución esté envuelta en una gran controversia. 24 de marzo de 1580 y 13-20 de febrero de 1648, también conocido como Tirso de Molina, fue un dramaturgo y poeta barroco español, además de fraile mercedario y sacerdote católico, considerado uno de los mayores dramaturgos del Siglo de Oro español. Ingresó siendo muy joven en la Orden de la Merced en el monasterio de San Antolín de Guadalajara y, tras una etapa en Santo Domingo, en América, se asentó en la ciudad de Toledo, donde se ordenó sacerdote, aunque realizó múltiples viajes a Galicia, Salamanca y Lisboa, hasta volver a Madrid en 1618. Sus comedias, de tono satírico y burlesco, le valieron un destierro a Sevilla, lo que no detuvo su carrera ascendente. Obras principales: El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra,
Creación del mito de Don Juan, Don Gil de las Calzas Verdes, famosa comedia de enredo. La Santa Juana, trilogía geográfica. El condenado por desconfiado, drama filosófico. Los cigarrales de Toledo, obra en prosa. Tirso de Molina supo armonizar a la perfección su condición de fraile, mercedario y de escritor de comedias, de las que llegó a escribir cerca de 400, según su propia confesión, aunque solo nos han llegado unas 60. Dentro de la historia de la comedia española constituye una de las cumbres junto con Lope de Vega y Calderón de la Barca. Siempre se mostró orgulloso de su talento literario y defendió con ahínco la comedia nueva frente a los ataques de los moralistas y de los clasicistas. En su opinión, la comedia se configura como un espectáculo total y globalizador, capaz de atraer a todos los espectadores de los corrales de comedias. La tarea del comediógrafo ha de ser la de entretener, divertir, provocar la admiración de ese público heterogéneo, exigente y bullicioso. Y es precisamente ahí donde radica el valor fundamental del teatro tirsiano, en haber elaborado unos mundos cómicos, unas acciones coherentes y complejas, un universo de burlas y enredos admirable. Lo que sobresale, pues, en el teatro tirsiano, es el humor refinado, las situaciones atrevidas, el gracejo de los personajes rústicos y de los criados urbanos, la atmósfera de juego y diversión que reina en buena parte de su producción teatral. En fin, la riqueza de los medios lingüísticos plagada de creaciones originales. A este propósito, vienen bien las palabras que su gran amigo, Juan Pérez de Montalbán, dejara escritas en los preliminares de la parte y de las comedias de Tirso, en las que elogia las piezas teatrales del mercedario del siguiente modo: lo sentencioso de los conceptos admira, lo satírico de las faltas corrige, lo chistoso de los donaires entretiene, lo enmarañado de la disposición deleita, lo gustoso de las cadencias enamora, y lo político de los consejos persuade y avisa, siendo su variedad discreta, como un ramillete de flores diferentes que, además de la belleza y la fragancia, aficiona con la diversidad y la compostura. Todas estas características están presentes en sus comedias más conocidas y admiradas: Don Gil de las Calzas Verdes, Marta la Piadosa, El Vergonzoso en Palacio, La Villana de la Sagra. Bien es cierto que Tirso también escribió piezas teatrales serias, entre la que destacan El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, la pieza que más fama le ha dado al llevar a las tablas al mítico Don Juan Tenorio, El condenado por desconfiado, La prudencia en la mujer, y otras obras inspiradas en las Sagradas Escrituras o en la historia de España. ¿Cuál es la obra más importante de Tirso de Molina? El Burlador de Sevilla, la obra más conocida de Tirso de Molina. Empezamos hablando de una de las obras más importantes de Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, tal y como ya hemos adelantado. Esta obra significa la creación del mito de Don Juan Tenorio en la literatura española. ¿Cuál es el estilo literario de Tirso de Molina? En cuanto al estilo, Tirso emplea un lenguaje rico con influencias culteranas, manifiesta un gran sentido de humor, un manejo virtuoso del idioma, y destaca el tono realista. ¿Cuál es la obra más importante de Tirso de Molina? El Burlador de Sevilla, la obra más conocida de Tirso de Molina. Empezamos hablando de una de las obras más importantes de Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, tal y como ya hemos adelantado. Esta obra significa la creación del mito de Don Juan Tenorio en la literatura española. ¿Por qué se llama El Burlador de Sevilla? La obra se llama El Burlador de Sevilla porque el personaje principal, Don Juan Tenorio, es un hombre que lo único que hace es usar a las mujeres y dejarlas sin honor, lo cual le gusta mucho.